industrias que tiene que ver con compartir esa experiencia a través de las redes sociales. Y creo que esto es la parte más delicada porque nuestra impresión o lo que nos puede gratificar en el momento, pues se extiende y inmediatamente en redes sociales la calificación aparece y eso puede tener, pues sí, muchos rasgos negativos, pero sobre todo lo positivo de la experiencia. Cuando me refería a que estamos acostumbrados a tener el contacto físico, pues era precisamente esa ruta de ir a la agencia, de hacer la planeación. Tiene ya algunos años esta manera de hacerlo, pero nos hablabas de plataformas o de herramientas que coadyuvan en la experiencia del turismo digital. Sí, exactamente, ha cambiado, digamos, como las rutinas que tenemos como turistas, Claro. de ir a una agencia de viajes física en un lugar que todavía existen, y existen algunas, pero todas... Pero ya es lo menos, exactamente, ya casi me no. atrevo a decir que ya casi Exacto, nadie lo hace. exacto, y ya o se han modificado mucho y ofrecen servicios completamente virtuales. Pero bueno, han cambiado esas rutinas y ahora hay una serie de herramientas, como te decía, que acompañan nuestro viaje, que van desde mapas, o sea, muchas aplicaciones de mapas para irnos orientando en lugares que no conocemos. Ya no tenemos que andar con el mapa físico, digamos, sino nada más sacamos el teléfono y muchas veces estamos checando nuestra ruta de manera digital. Están las aplicaciones de traducción simultánea que te permiten, aunque no hables el idioma del lugar donde estés, nada más con hacer preguntas a esta aplicación y esta aplicación las traduce de manera automática, digamos, y puedes platicar con personas que no hablan la misma lengua que tú. Tiene que ver con, por ejemplo, muchas aplicaciones para notas de viaje, para, digamos, guardar un poco la experiencia del viaje, ¿no? También se han sumado muchísimos, pues todos los podcasts, videotutoriales y demás de cómo, qué debemos hacer en cada lugar, qué nos recomiendan las personas que ya han estado, y también todo lo que tiene que ver con un sistema de calificaciones de estos servicios que se llaman persona a persona, ¿no? Que a través de la red podemos estar, digamos, podemos conocer el estado de opinión sobre un lugar más allá de lo que nos vende una agencia o de lo que nos vende el lugar mismo o el marketing de ese lugar, sino que las personas, a través de su experiencia y de lo que comparten en redes y en sitios web, podemos conocer entonces mucho más a detalle cómo es ir a ese lugar o cómo tener una cierta experiencia como turista en un espacio. Y todo eso tiene que ver con el mundo digital. Claro, y eso ha ganado, pues, si no usuarios, sí algunos turistas que ávidos de conocer la experiencia compartida en redes sociales, pues buscan este tipo de sitios. Dime una cosa, Pedro, ¿cómo podríamos insertar pues esta nueva manera que, insistimos, tiene ya algunos años, esta manera de hacer turismo, con el ámbito, sí, educativo? ¿Tiene algún impacto o tiene alguna, digamos, influencia más precisa para este ámbito? Sí, claro, la influencia del turismo digital yo creo que lo podríamos pensar en el ámbito educativo en dos grandes vertientes. Una tendría que ver con hacer turismo. Siempre es una oportunidad de conocer otras culturas, de conocer otras formas de pensar, otras visiones del mundo. Y bueno, o sea, justamente todas las herramientas digitales potencian eso. Y de alguna manera eso siempre es una experiencia formativa. Claro. ¿No? No es propiamente educativa, pensándolo como didáctico, pedagógico, pero siempre es formativo estar abierto a la posibilidad de conocer otras culturas. Claro. Y por otro lado está el turismo digital específicamente educativo, o sea, hay muchas rutas que tienen que ver con visitas a universidades, a instituciones educativas, digamos, de alto impacto a nivel nacional o internacional, que tiene que ver con museos, y también en el caso de los museos, por ejemplo, podríamos hacer una distinción con el turismo virtual, porque hay muchos de los museos más importantes del mundo, digamos, que ya tienen en sus páginas web diseñados recorridos virtuales casi siempre en realidad virtual, y eso nos permite no tener que ir a, no sé, al Louvre y quizás poder recorrer algunos de sus salones, exactamente, si no podemos ir. Y es otra manera también de relacionarnos. Y es momento de hacer esta diferencia, esa diferenciación en los conceptos. El turismo digital no es lo mismo que el turismo virtual. Claro, no necesariamente es lo mismo. O sea, el turismo digital, decíamos, tiene que ver con todas estas herramientas que acompañan la experiencia física de hacer turismo, y el turismo virtual es básicamente recorridos virtuales alrededor de lugares turísticos, ¿no? ¿Cómo está México en este ámbito? Pues fíjate que México está en un momento creo que muy interesante. Una de las industrias más dinámicas, es bien sabido, dentro de México es la industria turística. Y bueno, por supuesto ha tenido que adaptarse a todos los cambios que le propone
el mundo digital. Y hay, por ejemplo, se acaba de relanzar la plataforma de Visit México, que tiene no solo es un sitio, digamos, para promover lugares, sino es un sitio también para conocer a los usuarios. ¿En qué sentido? La plataforma va recabando toda la información que vamos dejando nosotros como usuarios y a través de procesos de análisis de Big Data ofrece experiencias más personalizadas y va como de alguna manera ofreciendo servicios más específicos, ¿no? Para los siguientes usuarios. Esa es una gran, digamos, una gran herramienta, porque además ahí se pueden incorporar pues, el turismo de todos los estados, de todas las alcaldías, de todos los municipios del país. Eso por un lado, y por el otro lado yo creo que hay una experiencia que también tiene que ver con el turismo digital en México, que es muy exitosa, que es la de los pueblos mágicos, ¿no? Exactamente. La app de pueblos mágicos y la plataforma de pueblos mágicos, que luego también son estos lugares tan instagramiables después, ¿no? O sea, que nos compartimos las fotos en redes sociales y demás. Y que se comparte la comida, Exacto. los lugares, las visitas, todo este tipo de experiencias que compartimos, que hacemos extensivas. Y esto me parece que es un muy buen momento para pensar que se expande. Es un punto de expansión el turismo digital en México, Pedro, ¿no te parece? Sí, claro, hay algunos, digamos, aspectos que habría que observar muy de cerca, que no solo tienen que ver con México, sino con el mundo, pero particularmente en México, que son cómo promocionamos ciertos lugares sin que esta promoción implique un daño a la cultura de ese lugar, sin que eso implique un impacto ecológico demasiado grande, porque luego se ponen de moda justamente se viralizan, digamos, en términos de redes sociales, ciertos lugares que todo el mundo quiere ir y hacerse la foto ahí, quiere visitarlo por determinado aspecto, y no somos responsables, digamos, con el turismo que hacemos alrededor de ese lugar, ¿no? Nada más queremos las fotos y subirla a Instagram. Entonces tenemos que tener cuidado con estos lugares y saber que siempre hay personas que viven ahí y que no necesariamente, o que no podemos llegar a invadir como turistas un lugar, ¿no? Son muchos elementos que hay que considerar. Exacto. Y hay aplicaciones y hay herramientas que coadyuvan en esta buena experiencia que es el turismo digital, que solamente, como ya lo dijo Pedro, nos ayuda a hacer realidad pues una visita física. Nunca, nunca, nunca está de más revisar, adecuarlo, Claro. aprovecharlo y sobre todo disfrutarlo, Pedro. Exacto. Muchísimas gracias por esta conversación y hay que viajar mucho. Sí, Bueno, sobre todo en estas fechas. En estas fechas sobre todo. Sí. Pedro, muchas gracias. A ti. Vamos con más. El duelo es el proceso psicológico que se da tras una pérdida, ausencia, muerte o abandono. Es diferente para cada persona y se puede sufrir síntomas emocionales y físicos como ansiedad, miedo, culpa, confusión, negación, depresión e incluso tristeza y shock emocional. Acompáñenme a ver la información en esta nota que nos envían desde el estado de Puebla. Nadie está preparado para la muerte, pero esta es lo único certero que hay en la vida. Sin embargo, cuando se pierde a un ser querido trágicamente, el duelo de los familiares llega a ser más largo. Hace algunos meses, María de los Ángeles y su familia sufrieron la pérdida de 2 personas. Uno de ellos falleció a consecuencia de la delincuencia. Pasamos por una situación de mi hijito que tiene 10 meses y no acabamos de pasar ese duelo y me mataron a un cuñado que no tiene ni un mes y no hemos visto resultados, mucho enojo porque era una persona que sentimos que no merecía morir de esa manera como terminó. Sí, en un asalto. El enojo y la depresión son 2 fases del duelo y son por las que atraviesa la familia de María de los Ángeles. De acuerdo con tanatólogos, el duelo es un proceso de adaptación a una nueva realidad cuando hay una pérdida emocional o se presenta un cambio radical en la vida. Las fases de este son crisis, negación, enojo, depresión y aceptación. Pero generalmente inicia en un estado de crisis, que es cuando recién se da la pérdida, un estado de negación, después, en la cual nos cuesta trabajo ver el cambio que se está dando. Después viene una etapa muy marcada de enojo por lo que sucedió. Después caemos en un periodo de depresión, en el cual, pues duele todo lo acontecido. Al menos 20% de la población que sufre una pérdida se queda estancada ya sea en la etapa de depresión o el enojo. Esto quiere decir que pasa el tiempo y el hecho sigue doliendo como al inicio y continúan presentando reacciones de crisis. Es un proceso largo de por sí, es un proceso que nos puede tomar muchos años terminar y que no concluye como tal
en ningún momento. Siempre va a haber recuerdos. Por ejemplo, en estas fechas de Día de Muertos se retoman pues todas las pérdidas que hemos tenido, y eso puede tener una afectación al estado de la persona. Una persona que vive un duelo requiere de acompañamiento para procesar lo sucedido y cerrar ciclos despidiéndose. La forma en la que María de los Ángeles y su familia lo hacen es visitando a sus seres queridos en el Panteón. Con imágenes de Albertico Hernández, Montserrat Navedo, Puebla Noticias. Hemos llegado al final de este recorrido por los estados de la República Mexicana. Recuerden que de lunes a viernes nos encontramos aquí en Redimensiones. Para acceder a más contenidos, recuerde, síganos en Facebook, donde nos encuentran como Televisión Educativa MX, y en Twitter e Instagram como @TVEducativa.mx. También pueden acceder a la página www.televisioneducativa.gov.mx. Mientras que en la red, en Facebook, estamos como Red de Medios Públicos de México, en Twitter @la red MX, y en la página www.redmexico.org.mx. Soy Julieta Mendoza, en nombre de la titular de este espacio, Ana Luisa Guerrero, y del gran equipo que hace posible este programa. Les deseo que pasen un excelente día. Presencia los testimonios de personalidades artísticas e intelectuales